Hola jóvenes, vamos a aprender ahora a utilizar las ecuaciones que pudimos obtener del estudio cinético, termodinámico y mecanístico utilizando los balances molares y sacando las ecuaciones de diseño. Cabe mencionar que para el inicio de esta orientación solo nos vamos a centrar en bioreactores enzimáticos, es decir, bioreactores que tengan a las enzimas como catalizadores puras. No vamos a trabajar con bioreactores que obtengamos células o levaduras o etcétera, como bacterias, para producir los metabolitos o la producción de alguna ruptura o de algún procesamiento metabólico dentro de los sustratos que vamos a tener. Miremos el primer ejemplo. Dice, una industria alimenticia requiere producir azúcar invertido. El azúcar invertido es la mezcla de fructosa y glucosa a partir del azúcar de caña, la sacarosa, es decir, que la sacarosa disacárido va a producir fructosa y glucosa que son monosacáridos por medio de una hidrólisis utilizando la enzima sacarasa. Acá tenemos el nombre sistemático de la enzima y dice, en un laboratorio se han realizado pruebas con un reactor intermitente y con la ayuda de un polarímetro. Para calcular la concentración de sacarosa utilizamos el polarímetro. Y se obtienen los siguientes datos que fueron tomados a 25 grados Celsius con una concentración inicial de sacarosa de 1 mol por metro cúbico y una concentración inicial de enzima de 0.01 mol metro cúbico. Y obtenemos tres datos a 2, 6 y 10 horas. En dicha industria se quiere escalar este proceso a un reactor de tanque agitado con un caudal de 12 metros cúbicos por hora, 25 grados, una conversión de la sacarosa molar del 90% y las condiciones iniciales aumentadas en 10 veces. Ustedes nos preguntan cuál sería el volumen a diseñar. Entonces, condiciones iniciales al experimento que tenemos acá. Ok, si miramos acá, prácticamente tenemos la investigación de la enzima con respecto al sustrato, es decir, se investigó cómo la enzima sacarasa puede tratar a la sacarosa para transformarla en azúcar invertido y se hicieron los datos para calcular, miren, nos dan datos de concentración en diferentes tiempos donde nosotros podemos calcular prácticamente la velocidad de reacción. ¿Lo ven? Y nos piden que con estos datos, si nosotros con el reactor intermitente podemos calcular los datos de la constante de velocidad y la constante de Michaelis, entonces vamos a poder utilizar esa ecuación de velocidad para poder escalar al diseño del reactor de tanque agitado para esta producción de azúcar invertido a partir de sacarosa de caña de azúcar y utilizando la enzima sacarasa. Entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es generar el análisis del estudio cinético. Entonces, si miramos nosotros el análisis del estudio cinético, viene dado en un reactor intermitente y vamos a copiar, acá tengo las ecuaciones que teníamos en la presentación. Entonces, tenemos al reactor intermitente y si miramos, la ecuación que me va a servir es esta ecuación, esta segunda, donde está dispuesta la ecuación como una forma y igual a b más mx, como una ecuación de la recta, donde prácticamente estoy definiendo, voy a copiar acá, lo voy a copiar dos veces, porque voy a hacer la definición de las variables. Voy a definir que toda esta variable que se sale concentración inicial menos concentración final entre el logaritmo del cociente de las dos va a ser mi variable y prácticamente, y este
que está como este cociente, que está como t entre el logaritmo otra vez de la concentración inicial entre la concentración final por la concentración inicial de la enzima, va a ser x. Lo defino acá como x. Ahora tengo dos parámetros prácticamente de la ecuación de la recta, donde tengo a b y a m, que sería la pendiente de esa recta. Y estos serían los parámetros a linealizar. Entonces, con todos estos datos y con los datos que obtuve o que me están dando del estudio cinético del laboratorio en un reactor intermitente, yo puedo prácticamente inducir o predecir la cinética de la reacción, es decir, la constante de velocidad y la constante de Michaelis-Menten. Entonces, comienzo y digo que la concentración inicial de sustrato, que está en mol por metro cúbico, es de 1. Y la concentración inicial de enzima, que igual está por mol entre metro cúbico, vamos a tener que la concentración de enzima es muy pequeña en comparación a la del sustrato, dándome una concentración prácticamente de 0.01 mol por metro cúbico, es decir, el 1% de la cantidad molar. Tenemos que la temperatura es 25 grados y tenemos esta tabla de datos cinéticos. Entonces, lo que voy a empezar a construir prácticamente va a ser, vamos a dar un poco de formato a la tabla, vamos a construir una tabla donde me pueda relacionar a X y a Y para generar la linealización. En este caso Excel ya nos da, o la podríamos hacer por mínimos cuadrados. Entonces tenemos tres datos y empezamos. Voy a ponerlo de manera horizontal para poder desplazarme en Excel. Entonces coloco X, como lo he definido acá, va a ser la concentración inicial de la enzima por, abro paréntesis, el tiempo, este primer experimento es de 2 horas, entre el logaritmo natural o neperiano de la concentración inicial del sustrato entre la concentración que se midió a esas 2 horas, que sería la concentración final. Ok, ¿qué tenemos acá? La concentración inicial de la enzima es una constante y la bloqueamos en el Excel, y la concentración inicial del sustrato también. Y obtenemos nuestro primer dato de X. Ahora, solo me desplazo y pude calcular prácticamente, bueno, estamos bien. Estamos concentración inicial, tiempo y concentración, tiempo, concentración y tiempo, concentración. Ahora nos dirigimos al cálculo de Y, que Y sería la concentración inicial del sustrato menos la concentración en cada experimento, sería este, y esto dividido entre el logaritmo natural de la concentración inicial entre la concentración final en ese tiempo de experimento. Entonces, acá las concentraciones iniciales son constantes. Entonces vamos, me desplazo y pongo un poco de formato.
Ahora calculo, ya teniendo X y Y, yo puedo sacar una línea de tendencia donde voy a insertar, me voy a gráficos, a la parte de insertar gráficos de dispersión, elijo este y yo selecciono los datos. Miren, seleccionar datos. Agrego una serie donde voy a poner cinética enzimática. Cinética lleva tilde en la E. Cinética enzimática. Y mis datos X, que sería esta serie. Y los datos Y, que serían esta correspondiente. Así, esta cinética enzimática nos da esta línea, porque ya la forma de la ecuación estaba linealizada, miren. Y lo que vamos a insertar ahora es una línea de tendencia. Voy a agregar elemento de gráfico, línea de tendencia, me voy a más opciones y pongo, quiero una línea de tendencia lineal. Y abajo, si vemos, yo quiero que me presenten la ecuación del gráfico y el coeficiente de ajuste de Pixar. Si miramos el coeficiente de Pixar, me da un coeficiente R cuadrado de 0.999, dándome las desviaciones de la varianza de esta regresión lineal, dando que es muy fuertemente tendencia lineal hacia la línea modelo que acabamos de calcular. Entonces, con esto yo ya tengo a mi dato B y a mi dato M, que sería el intercepto y la pendiente, que esto lógicamente B se está convirtiendo en KM, porque si miramos nos da un B negativo, lógicamente un B negativo como el KM, entonces el KM sería de 0.188 y nuestra pendiente, que sería la constante cinética, que nos da 19.649. ¿Qué unidades tenemos? Recordemos, la constante de Michaelis está en unidades de concentración por la consistencia dimensional, es decir, en mol por metro cúbico. Y la constante de velocidad se asemeja a una constante de velocidad de orden 1. Y como estamos trabajando en horas, sería horas a la menos 1. Ahora, con esto ya tenemos prácticamente la cinética de la sacarasa dentro del sustrato sacarosa para obtener azúcar invertido y definido para este tipo de reacción. ¿Qué aplicaciones tiene el azúcar invertido? Por mi experiencia, cuando trabajé en los ingenios azucareros, en el ingenio de la Grecia, tenían producción de azúcar invertido, ya que las industrias alimenticias, como la industria de helados, algunas industrias de jugo, necesitan el azúcar invertido para endulzar, ya que estos azúcares no son cristalizables y al no ser cristalizables no precipitarían en las disoluciones o por congelación en la parte de los helados no generarían el cristal y con eso hay una ventaja del dulzor contra una propiedad organoléptica que sea de la visión o el gusto. Entonces tenemos ya definido prácticamente la cinética de esta enzima. Ahora, nuestro trabajo, si lo vemos a nivel de industria, este trabajo primero que se hizo para definir la cinética sería un trabajo de investigación dentro de un laboratorio y hacer varias pruebas para calcular esta cinética. Cuando se tiene la cinética, el laboratorio que ha investigado reporta estos datos para que el ingeniero, en el caso del ingeniero de procesos, pueda poder diseñar el reactor. ¿Qué datos tenemos acá? Dice que queremos un caudal, tenemos un caudal para el reactor de 12 metros cúbicos por hora. Este caudal ya lo sabemos diseñar en mecánica de fluidos y nosotros prácticamente venimos con una línea de proceso montada. Este caudal vendrá diseñado prácticamente de la bomba.
de la bomba deberíamos de diseñarla con una ecuación de Bernoulli para ver cuánta es la potencia de la bomba, la caída de presión, y con eso podemos calcular prácticamente con la ecuación de continuidad nuestro caudal por medio de la velocidad. Nos dice que cuánto es la conversión. La conversión prácticamente es un porcentaje que nosotros tenemos que determinar por medio de qué. Por medio de costos. Si yo quiero una conversión de ese componente a un 90, a un 80, a un 70, va a ser por rendimientos en la literatura en fábrica, ¿verdad? Y me dice que las condiciones iniciales prácticamente que tengo del estudio las aumenten 10 veces. Y así podré hacerme la pregunta, ¿cuál sería el volumen a diseñar? Es decir, ¿cuánto sería el volumen que debería de diseñar en el bioreactor de tanque agitado dentro de la industria para generar la lámina que voy a comprar, qué tipo de material, el motor del agitador, las conexiones a bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen del reactor. Y para eso vamos a necesitar prácticamente las ecuaciones de diseño de un reactor de tanque agitado. Tenemos las ecuaciones de diseño del reactor de tanque agitado y dice que necesitamos el caudal, y lo voy a poner así, con menos para diferenciarlo del volumen, que está en metros cúbicos por hora. Si miramos, tenemos 12 metros cúbicos por hora en el caudal, un caudal muy grande, ¿verdad?, de procesamiento, es decir, que es una industria con gran capacidad. Tenemos también una conversión de sacarosa y las conversiones molares se especifican con esta letra X. Una conversión, un porcentaje, 90% de 0.9. Prácticamente, ¿qué es la conversión? Sería la concentración prácticamente inicial menos la final entre la concentración inicial o los moles iniciales menos los finales entre los moles iniciales, y eso nos va a dar un porcentaje de lo que se ha consumido dentro de la reacción. Y después nos dice que necesita las condiciones iniciales aumentadas en 10 veces. Y acá voy a copiar esta tabla. Las condiciones iniciales, que sería del sustrato, sacarosa, y de la enzima, que es sacarasa. Y le vamos a dar un poco de formato. Como formato a esta tabla. Y ahí está. Y si se nos aumentó en 10 veces, es decir, la concentración de sacarosa sería 1 por 10, que serían 10 mol por metro cúbico. Y como esta estaba al 1% de esta, ahora va a ser 0.1. Y con estas condiciones, viendo la ecuación de diseño, podemos calcular prácticamente nuestro volumen del reactor. Ahora, recordando la ecuación de Michaelis-Menten, tenemos que la velocidad de reacción para el sustrato de sacarosa, y la voy a reescribir acá, sería igual a la concentración inicial de la enzima por la constante de velocidad, esto por la concentración del sustrato, entre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Y esta sería la ecuación de velocidad, donde ya nosotros, por el estudio cinético que se hizo en el reactor intermitente a nivel de laboratorio, tenemos esas constantes de Michaelis y la constante de velocidad, que estoy copiando esta tabla. Pego acá y ya tenemos esto. Ok, ahora solo nos quedaría calcular prácticamente nuestra constante de tiempo, que ya había hablado que la constante de tiempo es prácticamente
un dato que es muy utilizado en instrumentación y control de procesos para diseñarlos, para diseñar prácticamente las dimensiones de una unidad de transporte con una unidad de transferencia. ¿Cómo así? En este caso tengo la unidad de capacidad, que sería el volumen, y la unidad de transporte, que sería el caudal. Estoy buscando el símbolo griego, que es tau. Vamos a ver. Acá está. Tau. Y como es una constante de tiempo, ella está diseñada en unidades de tiempo que, como hemos venido en todo, sería horas, ¿verdad? Mato y calculo, que sería la concentración final, que la podemos calcular, concentración de S, que va a estar en mol por hora también, mol por hora, y la calculo a partir de la conversión y la concentración inicial. Entonces, para calcular esto, tendría que ser prácticamente, como yo sé que es concentración inicial menos final, entre esto sería concentración inicial menos conversión por concentración inicial. Y esto me va a dar la concentración final, que va a ser 1 mol por metro cúbico. Y la constante de tiempo, entonces, la calculo, miren, concentración inicial menos concentración final, y esto entre la constante de velocidad, entre el valor de la velocidad de reacción en ese punto, que sería la constante de velocidad por la concentración inicial de la enzima, pero ya en el reactor de tanque agitado, por la concentración final, y todo esto entre la constante de Michaelis más la concentración final. Y calculamos y nos da una constante de tiempo de 5.44 horas, que esto va a ser lo que va a permanecer prácticamente la reacción o el tiempo de retención dentro del tanque agitado. Es decir, que la constante de tiempo nos da un indicio directo de cuánto es el tiempo de residencia del sustrato con la enzima dentro del tanque antes de salir para generar esa conversión. Es decir, que la bomba que tenemos que diseñar al final del flujo de acá, o el retardo en el transporte que vamos a tener, tiene que generar vamos a ver, una cabeza hidrodinámica de altura dentro del tanque para que retenga en 5.44 horas a este volumen de reactor. Y con esto vamos a calcular prácticamente el volumen de este bioreactor. Entonces, ya al tener el caudal, que eran 12 metros cúbicos, nosotros agarramos el tau por 12 metros cúbicos y se cancelan las horas, dándonos prácticamente el volumen del reactor. Estoy disminuyendo. Solo déjenme acá. Y tenemos nuestro volumen de reactor de 65.30 metros cúbicos, que prácticamente podría ser, si yo pongo un diámetro acá, un diámetro en metros, miren, y digo de que vamos a utilizar espejos o láminas de 3 metros cúbicos, prácticamente, de 3 metros, láminas de 3 metros, es decir, con un diámetro de 3 metros para calcular. Entonces vamos a tener una altura en metros, sabiendo que los volúmenes se calculan
área por altura. Entonces vamos a tener este volumen entre el área, que el área es circular, y haciendo un cilindro, ¿verdad? Y vamos a tener a pi, diámetro cuadrado, entre 4. Dándonos una altura del tanque de casi 10 metros. Algo razonable, 3 metros de diámetro y 9.2 metros de altura.